Saludos a todos, estamos en el día 18, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 18, 2 de 2, primera parte, segunda sección, capítulo segundo, punto 587 al punto 600. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. 3. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Punto 587. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Punto 588. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos, contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Punto 589. Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecados de la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al portador de los pecados. Cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Punto 590. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta: el que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que Él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo, cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy, e incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Punto 591. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en Él en virtud de las obras de su Padre que realizaba, pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad.
Resumen, punto 592. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, de tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Punto 593. Jesús veneró el templo, subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías, y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Punto 594. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que le revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios y lo juzgaron como un blasfemo. Párrafo 2. Jesús murió crucificado. 1. El proceso de Jesús. Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Punto 595. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo tuvo dimensiones a propósito de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de manera muy imperfecta. Eso no tenía nada de extraño si se considera que aquel día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Punto 596. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta de seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que temían que todos creerían en él y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: es mejor muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos acusándole de revuelta política, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Punto 597. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II
Lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Punto 598. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda de imputar a los cristianos la responsabilidad más grande en el suplicio de Jesús, responsabilidad con las que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haber conocido ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. 2. La muerte redentora de Cristo en el designio divino de la salvación. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. Punto 599. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, es una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al ministerio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Punto 600. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad, por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar un designio de salvación. Hasta aquí el punto 600, continuaremos con el 601 en el siguiente video. Gracias.